Entonces, otra de las definiciones que se indica es que también la laparotomía de control de daños está indicada en alrededor del 5% de los traumatismos abdominales graves. ¿Qué nos indica? Que no se debe utilizar en todo trauma abdominal, solo en un pequeño porcentaje de los pacientes. ¿Por qué? Porque tiene sus indicaciones y contraindicaciones. ¿Cómo podemos describir esta técnica? Se divide en varias fases, siendo las prioridades las que se deberían tener en cuenta. En primera instancia, en la fase 1 de todo paciente que tenga trauma abdominal, la idea es controlar la hemorragia y el control de esta hemorragia se refiere a hacer una ligadura o sutura directa cuando existe un vaso arterial de mucha importancia. Y si son sangrados arteriales o venosos, pero de pequeño calibre, se realiza el taponamiento o el uso de un catéter con balón. ¿Qué deben comprender entonces? Que en la fase 1, al controlar la hemorragia, lo prioritario es no ir identificando vaso por vaso y haciendo hemostasia como se hace tradicionalmente en una cirugía electiva. ¿Por qué? Porque se perdería tiempo. Y como ustedes saben, con esta técnica lo que se trata de hacer es ganar tiempo al tiempo, hacer lo menos posible y permitir que el paciente ingrese a recuperación, a terapia intensiva. En la fase 1 también, si va a haber una lesión intraabdominal donde ha habido una perforación de víscera hueca, perforación de vejiga, lesión ureteral o renal o lo que fuere, el control de la contaminación intestinal o con orina puede ser con sutura continua o grabado mecánico. Con esas grapas metálicas que existen, se le coloca directamente al intestino y se evita su construcción. Hagamos que les pongo un ejemplo, que una asa de yeyuno se ha abierto en dos. Entonces, si nos vamos a poner a suturar el cabo proximal con el cabo distal y hacer una anastomosis término-terminal, vamos a conllevar mucho tiempo de reparación y eso compromete más el estado fisiológico del paciente. Entonces, en la cirugía de control de daños, se pone una sutura en jareta, si ustedes quieren, al cabo proximal, al cabo distal, aunque ese intestino esté obstruido, lo que se trata de evitar es de que haya un vaciamiento del contenido intestinal y también no realizamos la reconstrucción porque eso se la hará en una siguiente fase. Y las lesiones biliares y pancreáticas, si existen lesiones biliares, se coloca drenajes para que el contenido biliar, en vez de que tenga una fístula interna ese abdomen, se convierta en una fístula externa que es más controlable y a la vez se pueda cuantificar el volumen de pérdida o por último realizar el taponamiento, que en las lesiones del hígado son la forma básica de tratar los traumas hepáticos, principalmente grado 4 o 5, que se denomina con el nombre de empaquetamientos hepáticos. En la fase 2, ¿qué ha sucedido? El paciente que ha llegado y que le hemos realizado un control de la hemorragia con un taponamiento, con una ligadura y la fuga de contenido intestinal, hemos hecho un cierre del cabo proximal o del distal o desviación de los líquidos y en esas condiciones se le pone pinzas en la pared abdominal y se remite al paciente al servicio de terapia intensiva. ¿Qué va a hacer en los servicios de terapia intensiva? En 24 o 48 horas, el intensivista debe restablecer la fisiología normal que vaya a tener el paciente para que tenga una mejor respuesta para la cirugía definitiva que se le va a hacer después. Las indicaciones para terapia intensiva son 3 y después les voy a hablar de una cuarta que ha sido creada. Sus micrófonos, por favor. En primera instancia, se debe corregir la acidosis con restauración del volumen.
para eso lo más indicado, si el paciente cursa con acidosis más que cristaloide, será el más indicado, ¿se me pueden decir? ¿Jóvenes? Fisiológico, Ringer lactato, coloides, ¿cuál sería lo más indicado en un paciente con acidosis y déficit de volumen? ¿Saben o no? Sí, muy bien. Sí, Ringer lactato, ¿por qué? Porque es más fisiológico que el mismo suero fisiológico. Ya, pero ¿cuál sería la explicación para que esté indicado más en las acidosis? ¿No tiene cloro, doctor? Si no me equivoco. No. El lactato a nivel renal se va a volver en bicarbonato y va a tener un efecto tampón y va a contrarrestar la acidosis. Entonces, no utilizar un fisiológico, sino más bien un Ringer lactato cuando cursan con estas cosas. ¿Ya? Es lo más indicado. La hipotermia, cuando se habla de hipotermia cuando la temperatura está por debajo de los 36 grados, se debe realizar un calentamiento corporal como con la aplicación de frazadas, lámparas de calor, etc. Y evitar la coagulopatía con infusión de plasma y plaquetas. La coagulopatía de consumo, ustedes saben que lleva una hemorragia incontrolable y con características funestas para todos los pacientes. En la fase 3, entonces, una vez de que ya se ha recuperado en algo la fisiología del paciente y durante esas 24 o 48 horas en la unidad de cuidados intensivos y se va a encontrar en mejor estado general, de nuevo se retorna a quirófano y se completa el procedimiento quirúrgico definitivo. Volvemos al ejemplo anterior. Si teníamos una solución de continuidad en una asa de intestino delgado, se completa aquí ya la anastomosis término-terminal de la forma más adecuada, sea con sutura manual o con sutura mecánica, pero en los planos adecuados y permitiendo que haya continuidad del tubo digestivo. ¿Me están comprendiendo? En esta fase, que es la que se denomina también una fase de reparación, es donde vamos a ver si existen fugas biliares, tratar de identificar si existe algún conducto de importancia para repararlo o si es de menor cuantía se lo puede ligar, ver que ya no existan mayores sangrados, que el sangrado sea mínimo, si es en napa, retirar el taponamiento y con la electrocoagulación lograr. Y si se trata de un sangrado arterial de mucha importancia, reparar esa arteria, y aquí recién se cierra la pared abdominal, que en anterior ocasión estaba con una laparostomía contenida, o sea que es una apertura de la pared, pero con aplicaciones de pinzas de campo para aproximar los bordes sin suturar esto. ¿Qué se ha logrado con esta técnica? Es de que la supervivencia del 77% en un grupo de pacientes con lesiones vasculares importantes y traumas sistémicos se ha logrado mejorarlos y han logrado una sobrevida. Vean entonces la importancia de realizar la cirugía escalonada. Y después, además de las condiciones para realizar en un paciente la cirugía de control de daños, que eran 3, acidosis, hipotermia y coagulopatía, se ha aumentado un cuarto factor importante y que son las disritmias. Cuando están presentes las 4, el pronóstico empeora drásticamente y es muy probable de que el paciente va a llegar a fallecer. Entonces, la idea es evitar de que presente esta tétrada de Asensio, que es mortal para casi todos los pacientes. En la atención prehospitalaria, entonces, que es la fase 0 o la fase 4, perdón, el gran Ciro que se denomina, se debe reconocer en esta atención qué pacientes van a requerir una cirugía de control de daños. Entonces, uno de los principios de la fase 4 es que todo paciente que va a requerir cirugía de control de daños requiere un transporte rápido. Pero se habla de transporte rápido, no solo aquello que tengan una potente ambulancia que los lleve inmediatamente a cualquier hospital. Desde hace mucho tiempo ya se considera de que si el paciente está en una distancia larga y existen hospitales de segundo o primer nivel cercanos
y donde no se va a poder dar solución a los problemas porque se trata de un gran trauma, es preferible tardar un poco más y llegar a un hospital de tercer nivel, y principalmente si es un hospital que está especializado en emergencias, que va a tener una mejor recuperación y un mejor pronóstico en el paciente. Control de la hemorragia se la debe hacer en el área de resucitación. Lo ideal es, en estos casos, cuando existe una gran hemorragia, un taponamiento, y desde hace unos 2 o 4 años ha salido, no sé si han logrado ubicar una solución tipo jabonosa blanquecina que está formada por elementos de la trombina y que se las inyecta en el lugar de la herida, que ha sido creado para el ejército americano, se inyecta como una especie de espuma y logra una hemostasia temporal en todos los tipos de sangrados. Es una maravilla porque ya han quedado en la prehistoria lo que eran las ligaduras o los torniquetes, y con la inyección de esta espuma hemostática que se la denomina, se logra el controlar la hemorragia mientras llega al servicio de emergencia de un hospital especializado. Se debe prevenir la hipotermia con la aplicación de mantas o bolsas de agua caliente y realizar un protocolo de transfusión masiva si es que ha sido la pérdida de sangre muy grande. Entonces, ¿cuáles son los criterios de orientación si es que el servicio de emergencia prehospitalario no ha podido identificar muy bien y lo trasladan, como sucede en nuestro medio, directamente a la sala de emergencias? Los médicos y principalmente los cirujanos que tienen la habilidad de realizar esta cirugía o que están capacitados para ellos deben reconocer las siguientes indicaciones para llevarlos a los quirófanos con esta técnica. Uno es un trauma abdominal de alta energía. Trauma abdominal de alta energía se denomina cuando el sujeto ha chocado con un objeto fijo y estaba viajando a una alta velocidad, y además de eso ha sido expulsado fuera de la movilidad. Ahí no solo va a tener el trauma de chocar con el objeto fijo, sino el del ser expulsado, romper el parabrisas y caer más sobre el asfalto, que viene a ser 3 tipos de traumas de energía, o que queden marcados en la superficie de la piel las impresiones del cinturón de seguridad, del volante, etc. También es indicación para cirugía de control de daños un trauma combinado tóraco-abdominal, donde no solo está lesionado el abdomen, sino también el tórax, que curse con hipotensión y shock prolongado, que hayan datos de coagulopatía e hipotermia. ¿Cómo van a saber ustedes que tiene coagulopatía? Cuando van a ver sangrados por todos los orificios naturales que pueda presentar el paciente. Los primeros que se ve son gingivorragias y hemorragias conjuntivales. La hipotermia, ya saben, temperatura por debajo de 36 grados, y la acidosis metabólica, y eso ya es difícil en el prehospitalario, pero en un servicio de emergencia sí, porque se puede realizar una gasometría arterial y ya van a tener los datos de cómo se encuentra el paciente en cuanto a su pH. En quirófano, ¿qué datos le van a orientar al cirujano para tomar en cuenta esta técnica? Que existan lesiones vasculares asociadas o lesiones de vísceras huecas o sólidas. O sea, no solo que el intestino esté lesionado, sino también que existan lesiones vasculares asociadas. Me refiero que hayan vasos de grueso calibre, como son la vena porta, la vena cava inferior, en algunas ocasiones la aorta abdominal, o algunas arterias de un gran compromiso, como es la coronaria estomáquica, las esplénicas, etc. Otra de las indicaciones es de que en el momento de la laparotomía se encuentre una destrucción del complejo pancreático duodenal. O sea, conocen por anatomía que la cabeza del páncreas está rodeada por casi las 4 porciones del duodeno, y cuando se lesiona el páncreas, indefectiblemente también se lesiona el duodeno. Las lesiones de duodeno son muy complejas porque manejan grandes volúmenes de líquidos, no solo el contenido gástrico, sino pancreático, biliar, etcétera,
y de ahí que una fístula logra, por su contenido alcalino, grandes lesiones intraabdominales. Las lesiones hepáticas de alto grado, también de grado 3 para arriba, lesiones abdominales con fracturas pélvicas, ustedes saben que han debido llevar ya con el ATLS que en las fracturas pélvicas de alto compromiso son aquellas que existen. ¿Qué dato les va a decir a ustedes de que esa fractura pélvica puede llevar a una gran hemorragia? ¿Y alguien me puede decir? Jóvenes, tienen una placa de pelvis y cómo ustedes sabrían de que esa fractura pélvica lo va a llevar a la exsanguinación en un paciente. ¿Saben o no? Jóvenes. ¿Nada? Lo que se denomina las fracturas del libro abierto o la disfunción de la sínfisis del pubis. Identifican la sínfisis del pubis en una radiografía de pelvis, ¿sí? Cuando esta sínfisis del pubis se encuentra apartada por cada centímetro que se hace más abierta, hay una pérdida entre 1 y 2 litros de sangre. Entonces, cuanto más abierta esté la fractura, mayor probabilidad de llevar una exsanguinación. Y el sangrado difuso y transfusión de más de 10 unidades de sangre completa también es otra indicación de cirugía de control de daños. ¿Cuáles serán los errores comunes en las tomas de decisiones? No reconocer la necesidad de cirugía de control de daños y que el cirujano, por su ego, se dedique a reparar en todas las lesiones que encuentra y en vez de realizar una cirugía de media hora como máximo que debería ser, se queda 3 o 4 horas. Ha tenido una excelente performance en cuanto a la reparación de todas las lesiones, pero lo más probable es de que ese paciente va a fallecer. Entonces, los resultados o por la evolución de un paciente se conoce la buena conducta de un cirujano. Si realizas una cirugía de control de daños en menos de media hora, pasa terapia intensiva y luego reparas y su evolución de ese paciente es la adecuada, ese cirujano es más meritorio que aquel que ha reparado en 3 o 4 horas o en 2 horas, hagan de cuenta, todos los órganos, pero ha llevado a la acidosis y a la muerte del paciente sus resultados especiales. Lo que se debe primar en toda atención de un paciente es que la vida se la debe priorizar. Otra es la pobre comunicación del equipo quirúrgico. Si el cirujano con sus ayudantes no tienen un adecuado contacto o comunicación con el anestesiólogo, van a tener graves problemas con los pacientes. Los anestesiólogos no solo deberían ser aquellos que suministran anestesia, sino también que deberían ser pequeños intensivistas y que manejen todos los volúmenes perdidos o adecuados y medicamentos que requiere el paciente en el transoperatorio. Que haya una monitorización inadecuada de temperatura. La temperatura en muchos hospitales, excepto aquí en Bolivia, porque se ha descuidado y ustedes ya conocen de sobra la salud, utilizan los termómetros esofágicos, que se los coloca en el momento de la intubación al paciente como si fuera una sonda nasogástrica y se tiene una monitorización de la temperatura en forma adecuada. Pero en nuestro medio están tomando con las pistolas o con los termómetros de mercurio que no dan una verdadera valoración, porque no se olviden de que el paciente está desnudo y expuesto en una camilla fría y por lo tanto su temperatura siempre va a ser menor de lo que realmente corresponde. Que exista también una inadecuada reposición de volumen, que el anestesiólogo está pensando, leyendo el periódico ahí y no está siguiendo el acto quirúrgico y que por lo tanto las pérdidas van a ser mayores que las ganancias y va a tener un óbito con el paciente. Y lo que les decía en principio, el ego quirúrgico es aquel cirujano que antiguamente se creía que todo lo hacía y que lo operaba de cabo a rabo, ahora ya no es así. La cirugía general ya está llena de subespecialidades y cuanto menos
daño se haga y menos realicen maniobras quirúrgicas, mejores son los resultados. Es actualmente la mejor forma de llevar a los pacientes. La orden de probabilidad de la fuente de sangrado cuando se encuentra una gran hemorragia, generalmente en los contusos, es en primera instancia el vaso, luego viene el hígado y los vasos sanguíneos mayores. Y en los traumas penetrantes, siempre en primera instancia los que están sangrando son los vasos sanguíneos mayores y posteriormente el hígado y el vaso. ¿Cuáles son las técnicas de hemostasia? El único procedimiento de ectomía que se puede realizar en un paciente que tiene una hemorragia es la esplenectomía, porque la sutura o el empaquetamiento no da. Después, lo demás es empaquetamiento en 3 cuadrantes, o sea, en el cuadrante superior, derecho, izquierdo y en el pélvico, si es que hay un sangrado en napa, y el empaquetamiento del hígado cuando está lesionado. Pinzamiento y ligadura. En ocasiones lo mejor es colocar una pinza en el vaso arterial y dejar la ligadura a posteriori, o si es muy grande, ligarlo inmediatamente. Y en los hospitales más desarrollados la angioembolización ha dado muy buenos resultados. El uso de grapadoras lineales para seccionar los segmentos intestinales, ya han visto en cualquier hospital una grapadora mecánica, tiene no solo para poner las grapas y ligar el cabo, sino también para seccionar. Y se hace la anastomosis diferida, como les decía, como técnica de control de contaminación. Como conclusión, entonces, en la cirugía de control de daños, algo que deben grabarse, la simplicidad es la clave, y hacer menos es hacer más. Entonces, aquí hago mi recomendación de que esta técnica quirúrgica, que ya tiene sus años, también podría servir hoy en día con la enfermedad de COVID. Han debido ver en los hospitales, aunque ustedes no están acudiendo, se ha suspendido todo lo que es consulta externa, y la cirugía que se debe realizar abdominal, a todos los pacientes ya se los considera sospechosos y se les pide una prueba de PCR. ¿Por qué se toman tanto cuidado? Porque la evolución de esta enfermedad es llevar a las neumonías bilaterales. Y un paciente que tiene COVID, si le adiciona un procedimiento quirúrgico más, su pronóstico es muy sombrío. De ahí que solo se están operando grandes emergencias quirúrgicas, que no queda otra, y a los pacientes que requieren cirugía electiva, sea por cálculos vesiculares o una hernia o lo que fuere, no se los está operando, y probablemente esto tenga una duración de unos 6 meses o más. ¿Con qué finalidad? De que cuando ingresan a quirófano, los quirófanos están en un buen número de los hospitales ya contaminados, y si no tiene el COVID, entra a operarse y después sale con COVID del hospital junto con la cirugía, y les decía, el pronóstico no es bueno. Esta es una estadística antigua que hicimos ahí en el Hospital Viedma, de 5 años, de 306 pacientes politraumatizados, 237 tenían trauma abierto y 69 traumas cerrados, de los cuales de todos ellos 215 estaban lesionados por arma blanca y 22 por arma de fuego. Se vio que las lesiones de hígado de grado 4 se encontró en 8 pacientes para los que se hizo packing, trauma esplénico, las esplenectomías en 7, trauma pancreático duodenal en 3, se realizó sutura y drenaje y taponamiento para posterior reparación definitiva, y tuvimos 2 pacientes con vena cava, porta y vasos ilíacos. De todos ellos, 2 pacientes fallecieron, uno con trauma severo, tanto de hígado y de vaso, y con shock hipovolémico. Vean nuestra mortalidad aún en un hospital donde se carece de muchos medios y de todas las cosas, hemos logrado disminuir con esa estadística un poco antigua, pero que para referencia a ustedes les va a guiar. ¿Entendido, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta?
Señores estudiantes, ¿tienen algo? Creo que no, ¿Perdón? creo que no hay preguntas, doctor. Ya. Bueno, jóvenes, entonces hasta aquí sería mi participación, ¿ya? Yo voy a concluir con todo esto. No sé a qué doctor le tocará la continuidad de las clases teóricas. Lo que sí decirles a mis estudiantes que están pasando conmigo a través del Classroom es de que ya estamos concluyendo con el grupo 17. Nos han dado una fecha hasta el 31 de agosto de presentar las notas prácticas que todos los docentes tendríamos que presentar y que va a haber cambio de rotación para la mayoría de mis estudiantes y que han pasado a través del Classroom, ya conocen sus notas porque están publicadas ahí, lo único que deben hacer es promediar en cuanto al número de presentaciones que han tenido y esa va a ser su nota definitiva. ¿Ya? Hasta los primeros días de septiembre yo estaré presentando la lista con la calificación y les deseo suerte a todos ustedes, que espero de que les haya gustado mis clases teóricas, que hayan comprendido en algo y que bueno, no es lo ideal esto, pero es un medio que nos tenemos que ir adaptando porque esta enfermedad va a continuar durante mucho tiempo. Antes de despedirme quiero darles dos buenas noticias. La buena noticia es de que ya el Laboratorio Nacional está fabricando el Remdesivir y que es una maravilla. Esos conocen cuál es el Remdesivir, ¿no? Si alguien me puede decir. Antiviral, doctor. Sí, es uno de los mejores antivirales que ha dado resultado en el tratamiento de COVID, ¿ya? Entonces, ya lo tenemos a disposición, un laboratorio nacional está importando. Lo único prohibitivo es su precio, de que está por los 1.478 bolivianos el tratamiento, pero ¿cuál es la particularidad y lo bueno de eso? Es de que aquel paciente que está cursando con la enfermedad se le administra el Remdesivir y se logra cortar la replicación viral y por lo tanto la supervivencia de los pacientes es mejor y la recuperación más pronto. En vez de que sean los 10 a 14 días de evolución de la enfermedad, se acorta hasta los 5 días. Esa es la buena noticia que les puedo dar. La primera noticia, que ya la tenemos aquí en Bolivia. La segunda es de que en cuanto a esta enfermedad, y el primer trimestre del 2021, vamos a tener ya a disposición todo el personal de salud de las vacunas Oxford, y para aquellas que ya estén en los últimos años de la facultad, también van a tener que aplicárseles a ustedes, porque son aquellos que van a entrar en contacto en los hospitales con pacientes. De alguna forma vamos a estar un poco mejor protegidos y quiera Dios que algún momento la producción de vacunas sea tan grande que alcance a toda la población en forma gratuita y así ya dejemos de lado esta gran pandemia que nos tiene en este momento en tan mala situación y que estamos lamentando la pérdida de muchos colegas en nuestro medio y a nivel nacional. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Doctor, ¿no sabe algo respecto a la Bifavir? Es un buen antiviral. El laboratorio Sigma ha hecho un convenio con Rusia para producir acá. ¿Cuál es le están poniendo obstáculos que no entiendo si son políticos o de qué sentido para que todavía no se apruebe la producción aquí en nuestro medio? Tienen una buena utilidad, pero de acuerdo, si ustedes revisan artículos científicos, el Remdesivir tiene un mejor potencial de acción contra el COVID que el Avifavir, pero y es otra esperanza también, porque el laboratorio Sigma de acá de Cochabamba, que es el encargado de que va a producir, no solo que va a sacar este medicamento a bajo costo, sino que va a ser al alcance de cualquier persona. Y además, la proyección es de que, como Bolivia, nosotros vamos a exportar este medicamento a toda Latinoamérica, entonces va a haber una creación
mayor de fuentes de trabajo. ¿Alguna otra pregunta más? Jóvenes, pueden preguntar porque ya son los últimos minutos, ya nos estamos despidiendo. Pueden preguntarme de lo que ustedes tengan alguna duda, no solo de cirugía, sino de alguna enfermedad en general. Y si en algo yo puedo ayudarles, bienvenido sea. ¿No hay nada? Bueno, jóvenes, entonces, ¿sí? ¿Perdón? Creo que no hay preguntas. Doctor. Y ya. Listo, queridos estudiantes, entonces que les vaya muy bien y ya nos vamos a ver en el segundo parcial. Voy a estar controlándoles y ojalá les vaya muy bien. La consigna, por favor.